Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, hoy estuvieron viendo el tema del riesgo en proyectos de inversión, es decir, la aplicación del criterio de evaluación del riesgo para tener una información más amplia, más completa a la hora de decidir sobre el proyecto de inversión. El tema del riesgo, como lo vieron, fundamental en estos momentos, ni hablar, en nuestro país, en el mundo, ante todas las variabilidades, toda la volatilidad que ocurren en las distintas variables económicas, en las distintas variables socioeconómicas que tienen que ver con las empresas, los productos, los alimentos, los negocios, es decir, la variabilidad general que se vive que genera una situación de riesgo. Pero también decíamos que no hay negocio sin riesgo, no hay empresa sin riesgo. Es decir, evitar el riesgo no existe en el mundo empresarial. ¿eh? Siempre hay riesgo cada vez que se realiza una inversión o una empresa. Habrá proyectos con mayor riesgo, otros con menor riesgo, dependerá del objetivo, como decíamos también, pero el riesgo siempre va a estar, porque si no, no hay rentabilidad posible. Y habíamos visto también, les había explicado Gabriel, que un método relativamente simple para evaluar el riesgo y tener una situación, un análisis de situaciones amplias, de escenarios posibles, es el análisis de sensibilidad. Es decir, cómo varía una variable dependiente, un resultado, ante cambios de variables inciertas, variables se toman como independientes, que son las que determinan ese riesgo. Bueno, vamos a ver entonces cómo poder calcular en este video de una manera simple un análisis de sensibilidad aplicando una herramienta muy interesante que es la planilla Excel, que tiene un procedimiento estandarizado que nos permite muy rápidamente efectuar análisis de sensibilidad. Para eso entonces me voy a ir al caso que veníamos viendo, el caso de empresa, de una empresa láctea, Prolac, que se acuerdan que tenía un proyecto de inversión para una planta elaboradora de quesos duros y semiduros. Ustedes ya tenían en videos anteriores, habíamos construido el flujo de fondos del relevante del proyecto, habíamos calculado el VAN y la TIR, es decir, que ya habíamos aplicado también el criterio económico para la evaluación del proyecto. Nos había dado, por ejemplo, una TIR del casi 14% anual. Y vamos entonces ahora a empezar a aplicarle el criterio del riesgo a través de un análisis de sensibilidad. Para ello, el Excel nos permite dos alternativas. Trabajar con una variable independiente y muchas dependientes, o con, o con dos variables independientes y una sola variable dependiente. ¿A qué me refiero con esto de variables dependientes o independientes? Bueno, las variables independientes son los inputs o las entradas, es decir, variables que se ingresan en la planilla, que se ingresan a mano, manualmente, que no resultan de una fórmula y que pueden tener un nivel de incertidumbre asociado. Por ejemplo, una variable de precio. ¿Cuánto varía, cuánto vale o puede valer el queso duro? ¿O cuánto puede valer un insumo? Es decir, tanto precio de productos como de insumos. En este caso son variables independientes porque nosotros las ingresamos a mano. Surgen, por supuesto, de una serie de consideraciones y habiendo hecho el análisis de mercado del proyecto, tenemos un criterio para asignar ese determinado precio. Pero en la planilla, en el modelo, ¿no? En el análisis, las consideramos variables independientes, que varían a mano, digamos, las introducimos en forma manual y que no estamos muy seguros de que realmente ese valor que le estamos asignando es el que efectivamente se va a concretar después en el futuro. Esas serían entonces las variables independientes. Nosotros vamos a tomar como variable independiente, vamos a tomar una sola. Hay una alternativa del Excel que no la vamos a ver ahora, que es considerar dos variables independientes. Por ejemplo, escala de producción, tamaño de producción, volumen producido y vendido y precios. Podrían ser dos variables independientes. Nosotros vamos a tomar la variable precio de quesos duros, que la teníamos acá en la celda D61, que acá estaba expresada
en dólares por kilo y era para el primer año. Esto después ya se calculaba solo acá en la planilla, se ponía en el primer año, se multiplicaba por 1000 porque acá está expresada por toneladas. Y después ya en los años 2 en adelante aparecía otro precio, pero que en realidad era un precio que dependía del precio del primer año, ya que después le habíamos puesto acá en la columna OIP un criterio de incremento o variación de precio en los años subsiguientes. Esto era como una información de mercado que teníamos, que nos había dado una tendencia creciente en los precios. Entonces habíamos puesto un precio para lanzar el producto más barato en el primer año, pero después asumíamos que a partir del año 2 los precios de los quesos duros y semiduros se podían incrementar en un 10%, ya sea por posicionamiento en el mercado, hacernos más conocidos, o por una cuestión de mercado, de tendencia de mercados, o de mayor, por ejemplo, de mayor demanda, ¿no? Esto, por supuesto, que es una cuestión específica para este proyecto y se puede sacar. Si yo acá le pongo 0%, trabajamos con los mismos precios todos los años. Pero vamos a dejarlo como estaba, con ese criterio de tendencia hacia el aumento en los precios. Pero todas las variables estas de precios de quesos duros dependen de lo que nosotros le pongamos acá. Si yo en vez de 5,692, por ejemplo, le pusiera 5 dólares, vemos cómo rápidamente acá ya se transformó en 5.000 dólares la tonelada y después ya aumenta ese 10% que le habíamos puesto, con lo cual se va a 5.500. Es decir, un precio menor al que habíamos trabajado originalmente como valor central, como valor más probable, y por lo tanto también cayó la TIR. Fíjense que en ese caso la TIR se me hizo 8% y como teníamos un costo de oportunidad del 12%, ahora pasamos a tener un VAN negativo, cuando antes era positivo. Esto es un rápido análisis de sensibilidad. Lo que vamos a hacer ahora es evitar toda esta secuencia de pasos para hacerlo de una manera más rápida en una tabla única. Vuelvo para atrás y vuelvo a dejar el valor que teníamos originalmente de 5,69 dólares por kilo para los quesos duros. Pero esta va a ser nuestra variable independiente, la variable que vamos a medir qué riesgo tiene, qué variación produce el cambio de esa variable sobre una variable o varias variables dependientes. ¿Cuáles son las variables dependientes? Resultados, fórmulas. En el caso de Excel son variables que surgen de la aplicación de fórmulas encadenadas, por supuesto, entre sí o alguna variable independiente. Multiplicando precio por cantidad va a surgir el ingreso, por ejemplo, ¿no? Que va a su vez va a generar o va a hacer que cambie el VAN del proyecto y la TIR del proyecto. Es decir, que una vez que seguimos viendo cómo estos datos de input se van transformando en fórmulas, vamos ya ingresando a las variables dependientes. ¿Cuáles son las variables dependientes clásicas? El VAN y la TIR, el resultado económico del proyecto. Son las que dependen de todas las variables independientes. Entonces vamos a tomar en este caso una variable independiente, el precio del queso duro, y dos variables dependientes que van a ser el VAN y la TIR. Podrían ser más también. La otra alternativa que tiene el Excel es trabajar con dos variables independientes, por ejemplo, precio y cantidad, y una sola variable dependiente. En ese caso, solo se puede incluir una variable dependiente, por ejemplo, la TIR. Entonces podríamos calcular en una tabla de doble entrada cuál sería la TIR para distintas combinaciones de precio y cantidad vendida. Eso lo dejaremos para otro video. Pero ahora vamos a hacer entonces variación del precio y variación de la TIR. Entonces en este caso me voy a ir a una zona en blanco. Ustedes ya tienen una serie de tablas ya calculadas en la zona esta que dice análisis de sensibilidad. A partir de la línea 104 en adelante, en la hoja proyecto, que es en la que estamos. Me voy más para abajo para buscar una zona en blanco, así vamos a construir de cero la tabla. Y acá tengo un ejemplo de análisis de sensibilidad con datos tabla. Ya tenía puesto el título. Importante es que en el Excel, cuando voy a hacer un análisis de sensibilidad, estar ubicado en la misma hoja en la cual tengo los datos, tanto los datos de variable independiente como de variable dependiente. En este caso estoy en la hoja proyecto, porque es en esa hoja en donde se calcula el VAN y la TIR
y en donde se incorpora el dato del precio del queso. Entonces, voy a mirar primero de cuánto era el precio del queso, que no me lo acuerdo exactamente, era 5,692 dólares por kilo. Entonces, volvemos abajo y voy a poner ese precio como el más probable, como el que la variable con la que hasta ahora he venido trabajando, lo voy a poner acá por el medio, 5,692. Lo pongo así, lo puedo poner a mano, lo puedo copiar y pegar. No, no debería ser una fórmula que haga referencia a el valor que está en la tabla, porque si no me va a dar algún error. O sea, ideal ponerlo a mano. Y después puedo seguir a mano, ahí ahora sí podría poner fórmulas, o no, o a mano, podría poner, bueno, a ver, igual este valor de acá, 5,692, vamos a ir bajándolo de a 5 centavos, menos 0,05, menos 5 centavos de dólar. Entonces ahí le pongo otra alternativa de precio de 5,642 y voy a copiar para arriba algunas de estas fórmulas, o sea, siempre bajándolo de a 5 centavos, copio y pego, vamos a poner alguna más y alguna más. Entonces ahí estaría llegando a, bueno, vamos a ponerle mejor, en vez de a 5 centavos, de a 50 centavos, porque si no es muy poca, muy escasa la variación. Ahí mejor, ¿no? De a 50 centavos. Entonces ahí voy a tener, fíjense que ahí estoy llegando, ¿qué pasa si el precio en vez de ser 5,69 cae a 2,19? Una variación enorme en ese caso. Y para este otro lado me voy al escenario optimista, entonces sobre la misma variable de base, en este caso le voy a poner 50 centavos en suma, para arriba. Entonces ahí tengo esos valores. Bueno, por ejemplo, ¿no? Ahí tengo una situación muy amplia de precios posibles, desde 2,19 a 8,19. Siempre 5,692, lo voy a poner en negrita, era el valor central o el valor promedio. Yo me puedo ir más para abajo todavía o más para atrás, no hay problema, no hay límite y además no es que justo este valor que pusimos tiene que aparecer acá, ni tampoco que tenga que estar en el medio. Estos son solamente cuestiones que uno, por organización, lo hace para tener un punto de referencia. Lo importante entonces es que estos valores se ponen a mano, lo voy a poner entonces cuadriculado y con un color amarillo, porque uno lo puede cambiar. Se ponen a mano, normalmente por la zona central coloca un valor igual o cercano al valor que uno tomó como base y después a partir de ese valor uno se va para arriba o para abajo, o sea, se va hacia situaciones favorables o hacia situaciones desfavorables. ¿Qué hago después? Me pongo en la columna de al lado y subo un renglón, una fila. Y acá en esta primera columna, y vendría a ser lo que sería el encabezado de esa primera columna, voy a poner una referencia, empezando con el signo igual, como una fórmula. Voy a ir a buscar la celda en la cual se calcula la variable dependiente que yo quiero considerar, que yo quiero ingresar a la sensibilidad. ¿Cuáles dijimos que iban a ser las variables dependientes? Dijimos el VAN y la TIR. Es decir, queremos saber cómo varía el VAN y la TIR al cambiar una variable independiente, que en este caso es el precio de los quesos duros. Entonces vamos a empezar con la TIR. Me voy para arriba, habiendo hecho el igual en la celda donde quiero que aparezca, me voy para arriba y voy a buscar dónde se calculaba la TIR. Y acá la tenemos, que era en la celda C98. Entonces la elijo con el mouse. Entonces directamente lo que me va a aparecer acá reflejado es igual a C98, hago Enter y acá me aparece el valor. Le voy a dar un formato de decimal, de porcentaje, con 2 decimales. Entonces ahí tenemos, me repite el valor de la TIR que hasta ahora habíamos calculado. Hasta acá nada nuevo, estamos simplemente armando la tabla para que después el Excel trabaje y haga sus cálculos. Y acá a la derecha hago lo mismo pero con el VAN. Entonces pongo igual y me voy a buscar la celda en donde se calcula el VAN, o sea, la variable dependiente, la otra variable dependiente. Me pasé, estaba por acá, era la celda C97. Entonces la elijo y Enter. Así ya queda seleccionada. Y ahí me repite el valor calculado del VAN.
Con esto yo ya podría encarar el Excel y hacer el procedimiento, pero le voy a poner un título para yo acordarme qué era cada una de estas columnas. Esto no es necesario para la tabla del Excel, pero sí como una cuestión de información para quien lea la tabla o para mí mismo, ¿no? Entonces, para acordarme que esta columna es la TIR, pongo acá arriba TIR, vamos a ponerlo con mayúscula, y en la de la derecha vamos a poner VAN. Entonces ya sé que esas dos columnas corresponden al cálculo de TIR y VAN. Lo voy a centrar y los voy a poner en negrita porque son títulos y los voy a destacar con un fondo más de color. Bien, ahí ya tengo preparada la tabla. Ahora sí, vamos a hacer el procedimiento que tiene el Excel. Me pongo en la celda de intersección de fila y columna, es decir, arriba de la variable independiente que yo agregué, de la primera variable independiente. Esta celda está en blanco, ven que quedó en blanco, no hay nada, pero a partir de ella arrastro con el mouse y selecciono las columnas donde estén las variables dependientes, que en este caso son dos, podrían haber sido más. En ese caso hubiera elegido todas las columnas que hubieran contenido variables dependientes, pero en este caso son dos nada más, y todas las filas donde están las variables independientes, que en este caso son hasta la línea 437. Si hubiera sido más, me hubiera extendido más para abajo, no hay problema. Bueno, selecciono en este caso entonces las filas correspondientes y las dos columnas y lo dejo ahí. Paro, ¿eh? No toco más las celdas por ahora. Ahora me voy acá arriba a a donde tengo el menú y voy a hacer clic en datos. Esto depende de la versión de Excel que ustedes tengan, puede variar, ¿eh? Pero generalmente hay algo parecido a datos, ¿eh? Y dentro de datos tengo análisis easy, en otras versiones se llama análisis de escenarios, ¿eh? O qué pasa si. Entonces, en este caso yo lo tengo como análisis easy, es decir, dentro de datos, análisis easy. Hago clic en análisis easy y ahí tengo a su vez tres opciones nuevas que aparecen, dentro de las cuales la última, la tercera, es tabla de datos. Y esa es la que voy a seleccionar. Tabla de datos. Es decir, datos, análisis easy, tabla de datos. Dentro de tabla de datos me aparecen ahora dos celdas para ingresar información. La primera, que es la que dice celda de entrada fila, la voy a dejar en blanco, porque esto es para cuando quiera trabajar con dos variables independientes. Es decir, acá en esta celda lo que me está pidiendo es me está pidiendo identificar cuáles son las variables independientes con las que yo quiero trabajar. Nosotros sabemos que la variable independiente es la primera que estaba acá, en la primera columna, y que eran los precios de los quesos duros. Pero lo sabemos nosotros, todavía no se lo hemos dicho al Excel. Entonces la manera de decírselo es a través de esta pantalla. La celda de entrada de fila la dejamos en blanco porque trabajamos con una sola variable independiente y me voy entonces, hago clic donde dice celda de entrada de columna. ¿A qué columna se refiere? A esta columna, en este caso a la C, es decir, donde hemos introducido los datos de precios. Pero acá lo que le voy a poner entonces no es esta celda, sino la celda a la cual hacen referencia estos valores que yo puse acá. Es decir, me está preguntando, los valores que vos pusiste de 2,19 a 8,19, ¿a qué variable se refieren? ¿Qué son? ¿A quién se los tengo que adjudicar? Y bueno, se los tengo que adjudicar a los quesos duros, al precio de los quesos duros. Entonces, hago clic aquí y me voy para arriba a buscar la celda en donde estén los precios de los quesos duros, que era acá está, la D61, que eran los precios iniciales por kilo, después ya se cambiaban solos. Es decir, la celda D61 queda identificada como la de la variable independiente. Acepto y aparentemente no pasó nada, pero si yo ahora me voy a mirar abajo donde había hecho la tabla, veo que ya tengo calculados los valores de TIR y de VAN que corresponden a cada uno de estos valores de precios de los quesos duros. Esto que me salió acá es un error, es porque el precio este es demasiado bajo, entonces ya se le complica calcular la TIR, así que no lo vamos a tomar en cuenta. Lo que podemos hacer ahora simplemente es darle un poco de formato para que esto sea más comprensible, pero ya tenemos calculado la TIR y el VAN.
Por ejemplo, si el precio del queso pasara de 5,69 a 5,19, acá lo que me dice es la TIR, en vez de ser 13,95%, o sea 0,1395, se pasa al 9,7%, o sea 0,097. Entonces voy a seleccionar toda esta columna y le voy a dar en inicio, le voy a dar un formato de porcentaje, porque son tasas, le voy a dar dos decimales, lo voy a centrar y lo voy a encuadrar. En el caso del VAN, no hace falta trabajar con muchos decimales porque ya son valores elevados, entonces le voy a sacar los decimales, lo voy a centrar, le voy a dar dentro del número un formato con separador de miles, acepto, y también lo voy a enmarcar. Es decir, que ahora ya tenemos toda esta tabla en donde nos indica el análisis de sensibilidad realizado, donde nos va diciendo de cuánto sería la TIR y de cuánto el VAN para cada valor de los quesos duros. Acá arriba le puedo poner, para acordarme yo también, precio, quesos duros, por ejemplo, lo puedo poner así, alineado, y le doy una alineación para que se ajuste el texto dentro de la celda, para poderlo ver todo, lo encuadro. Entonces, ya sé que al variar los precios de los quesos duros, pero esto lo hago para mí, no porque el Excel lo necesite, al variar los precios de los quesos duros, cómo pueden variar TIR y VAN. Puedo seguir agregándole a estas dos celdas un formato condicional. Por ejemplo, acá en formato condicional le digo que si las celdas son menores que 0, que se pongan, como está acá, un relleno rojo con texto rojo oscuro, acepto. Entonces ya veo que los valores negativos se me ponen automáticamente en rojo. Si esto cambia, se van a cambiar también. Y finalmente lo que podría hacer es estos encabezados que tenemos acá que molestan, porque en realidad esto era para indicarle al Excel qué variable yo quería considerar como variable dependiente, pero no es algo que uno necesite como información en la tabla. Entonces puedo también ir al formato de número, darle un formato personalizado y donde dice estándar, pongo punto y coma, punto y coma, punto y coma, tres puntos y coma seguido, y con eso es un código para el Excel en el cual me pone los valores, los confunde con el fondo, es decir, los pone en un formato invisible. No es que los borré, están allí, fíjense que acá arriba sigue diciendo C98, que era la TIR, y acá dice C97, que era el VAN, pero no los veo, no los estoy viendo. Entonces, todo esto le puedo dar también un formato gris y de esa manera me queda mejor, en realidad sería mejor poner un encuadre general, de esta manera, lo mismo acá, entonces englobo todo como un título general. Así, le saco el encuadre sin borde y se lo pongo. Y esto acá. Entonces ahí me queda mejor todavía, ¿no? Esta celda que apareció acá, que queda acá, queda más disimulada, como que no estuviera. Si yo quiero cambiar los valores, bueno, acá tenemos más o menos cuánto me daba la TIR, cuánto me da el VAN, pero fíjense cómo va variando, ¿no? Acá tenemos, y vemos, por ejemplo, acá estaríamos viendo una alta sensibilidad del proyecto, donde el precio de los quesos duros bajara en 50 centavos, en vez de ser 5,69, fuera de 5,19, ya el VAN se hace negativo. ¿Por qué era que el VAN se hace negativo? Ya lo veíamos, porque la TIR está por debajo del costo de oportunidad. Ahora, fíjense, si el precio bajara mucho, ya por debajo de 4 y pico, de 3,69, ya ahí directamente la TIR es negativa. Eso es mucho más grave y como decíamos hoy, me indica que directamente no recupero la inversión realizada. Ya no hay ahí cuestión con el costo de oportunidad, sino que directamente el proyecto da una pérdida absoluta. No estoy recuperando el capital invertido. Pero también, si el precio sube, la TIR puede llegar a estar arriba del 30% y el VAN se me va por arriba del $1.000.000. Es decir, que ahí estamos viendo entonces la variabilidad del resultado ante posibles escenarios.
puedo ver cuánto varió cada variable por cada 1% que varió la variable independiente. Por ejemplo, acá, cuando el precio se fue de 5,69 a 5,19, eso significó entonces, puedo hacer una fórmula que sea esta celda de acá, que como es la base, el precio que tomé como central, lo voy a poner como absoluto, con el signo pesos, y voy a hacer esto dividido, mejor dicho, esto menos esta de acá, que eso yo ya sé que da 50 centavos, lo voy a poner entre paréntesis. Entonces, esa diferencia, o sea, la diferencia con el valor base, dividido el valor base, que es el que tomo como 100%. Con esto lo que estoy diciendo es qué porcentaje, y le voy a dar formato de porcentaje, qué porcentaje cayó el precio respecto al precio básico. Cuando el precio se va de 5,69 a 5,19, lo que puedo decir es el precio bajó en un 8,78%. Esto lo copio para arriba y ahí tengo las variaciones de la variable independiente. Es decir, que un precio de 2,19 es un precio que cayó 61 y pico por ciento respecto al precio del centro. Y lo mismo hacia acá, hacia abajo, ¿no? En este caso, bueno, vamos a hacerlo al revés. En este caso tendríamos que vamos a hacer igual, porque el valor, ahora como está aumentando, el primer valor es mayor, para que no me dé negativo. Entonces esto menos esto, y también le pongo formato absoluto, dividido el valor central, así, también como absoluto. Entonces me dice que, me falta un paréntesis al inicio, y ahí me dice cuánto varió para arriba, ¿no? Y ahora esto lo copio hacia acá. Acá no me importan los signos, porque en realidad los signos yo ya sé que si el precio sube, la TIR sube, y si el precio del queso baja, la TIR baja. Entonces, por eso es que para evitar los signos negativos puse así, pero hubiera podido también poner el signo negativo acá, es decir, que cae 17%, que cae 26%, no habría ningún problema. Entonces, acá vemos, ¿no? Que, por ejemplo, cuando el precio se queda en 5,69 no valió nada, pero si el precio sube a 6,19, subió 8,78% respecto a 5,69. Si el precio está en 6,69, subió un 17,57% respecto a 5,69. Siempre 5,69 es la base, vendría a ser el que no valió nada. Bueno, y acá hago lo mismo para el caso del BAN, para el caso de la TIR. Entonces, esto es la variación del precio. Variación del precio. Vamos a poner acá la variación de la TIR. Y la variación de la TIR va a ser, me pongo en el centro, va a ser, paréntesis, el valor que corresponde a la línea menos el valor central. Este sí lo pongo, el segundo lo pongo absoluto, porque va a ser siempre el mismo, le voy a restar siempre el mismo, dividido, o sea, la diferencia, dividido el valor central. F4, y le voy a dar un formato de porcentaje, con 2 decimales. Ahí por supuesto que me está diciendo que no varió nada respecto a sí mismo, pero si este valor lo copio hacia arriba, tengo las variaciones, y si ahora armo la fórmula, bueno, acá en este caso puedo usar la misma fórmula, copiar y pegar, porque ya dije que los signos no me importan, ya lo sé, ya sé que la relación entre TIR y precio de producto es directa, entonces si una sube, la otra sube, y si no baja. Entonces lo que me importa son los números, las variaciones, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que cuando el precio del queso, por ejemplo, subió un 8,78%, la TIR subió un 28%. Es decir, que 17,92 es un 28% más que 13,96, tomando a 13,96 como la base. ¿No? Ojo, no hacer la diferencia, ¿no? Que sería unos 4 o 5 puntos acá, porque sean porcentajes no quiere decir que, si bien aumentó 4 o 5% en forma absoluta,
Acá yo estoy hablando de las variaciones relativas, es decir, cuánto en porcentaje aumentó 17,92 tomando a 13,96 como la base. ¿Cuánto aumentó por encima de 13,96? Y acá lo mismo, cuando el precio del queso, por ejemplo, cayó en un 43%, casi 44%, la TIR cayó en un 181%. O sea que reprodujo lo que cambió la variable independiente, pero la amplificó. Es decir, que hay una alta sensibilidad. La TIR es muy sensible a la variable precio. Es mayor, hay una amplificación de lo que varía la variable independiente. Vamos a hacerlo lo mismo para el BAN. Entonces voy a hacer, vamos a hacerlo acá. Igual, paréntesis. Este valor menos este valor, o vamos a hacerlo al revés. Vamos a poner este valor menos el valor del BAN, y el valor del BAN, perdón, este valor menos el mismo valor, pero el segundo valor absoluto, porque es el que va a tomar como base, dividido el valor en el cual estamos, absoluto. En este caso, por supuesto que es 0, también le voy a dar formato de porcentaje con 2 decimales, y lo voy a copiar para arriba, y lo voy a copiar para abajo. Bueno, fíjense, ya me está mostrando esto, que el BAN es todavía más sensible al precio que la TIR. Es decir, que si el precio del queso mejora un 8,78%, el BAN mejora un 212%. Pero también es así como si el precio cae 8,78, el BAN cae 200 y pico por ciento. Entonces, tenemos una altísima sensibilidad de la TIR, pero muy alta, mayor todavía, sensibilidad del BAN a el precio del queso duro. Bueno, con esto entonces hemos visto cómo realizar un análisis de sensibilidad con una variable independiente y más de una dependientes, aplicando datos, tabla, y dentro de tabla, como vimos, dentro de datos, tabla, análisis, datos, análisis y sí, y dentro de análisis sí, tabla de datos. Bueno, espero que lo puedan practicar, lo puedan aplicar al proyecto que ustedes estén pensando hacer. Lo pueden ver en la planilla Excel que ustedes tienen, lo mismo en los trabajos prácticos también, aparecen los análisis de sensibilidad realizados de esta manera. Así que con esto terminamos acá este video y seguimos en contacto cualquier consulta. Hasta luego. Muchas gracias.